Hola, bienvenidos a este nuevo Diálogo Conectas. En esta oportunidad para conversar sobre cómo varios países de la región ven cómo la justicia de sus países pierde independencia, abriendo un espacio para la corrupción y el abuso del poder. Tenemos el caso de jueces que bajo órdenes de presidentes actúan en contra del bienestar de los ciudadanos, sentencias que se están promulgando que persiguen a opositores y leyes que silencian a críticos, y esto es parte del panorama de la justicia que hoy se vive en Guatemala, en Honduras, El Salvador y Nicaragua. ¿Cómo esta situación afecta a las democracias de los países de la región y qué tanto se puede extender al resto de América Latina? Pues precisamente de eso vamos a hablar durante esta hora y cuarto con un grupo selecto de panelistas. Los invito a que durante la transmisión puedan ir dejando en el espacio de preguntas y respuestas sus comentarios para trasladar las inquietudes a los panelistas. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas y tengo el honor de liderar la mesa editorial de Conectas. Y en este diálogo nos acompaña Carolina Jiménez Sandoval, que es presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas y en otras regiones del mundo. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Carlos Eduardo, a ti y a los colegas de Conectas por organizar este evento. En Guatemala nos acompaña Claudia Méndez Arriaza, quien es fundadora, copropietaria y directora de Con Criterio, que es un medio que trabaja con programas de actualidad, análisis y debates en radio y televisión. Y Claudia, perdón, tiene una experiencia y carrera periodística de más de 24 años. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Carlos Eduardo, y también gracias a Conectas por organizar estos diálogos y gracias por la compañía de los colegas en este panel. También está Camilo Pardo Herrera, está ahorita en Costa Rica, su sede es en Washington. Él es analista senior y director del programa en Centro de Estudios sobre el Terrorismo, el Crimen Transnacional y la Corrupción de la Universidad George Mason en Estados Unidos. Bienvenido, Camilo. Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí compartiendo con tan excelente panel. Un saludo también a todos quienes nos ven. Y finalmente está Emanuel Vargas Penagos. Él es colombiano, es fundador del 20, una ONG que trabaja en la defensa judicial de la libertad de expresión. Es abogado con maestría en Derecho de la Información. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí y un gusto estar con este panel tan ilustre. Bueno, agradecemos a WOLA, al Centro de Estudios sobre el Terrorismo, el Crimen Transnacional y la Corrupción de la Universidad de George Mason en Estados Unidos, a Con Criterio en Guatemala por sumarse como aliados y, por supuesto, a más de centenar de personas en 20 países que se registraron para esta conversación. Bueno, comencemos. La primera parada obligada para este tema es Nicaragua, ¿sí? Un país conducido por la senda del autoritarismo y la persecución judicial a los opositores, o simplemente a aquellos que piensen diferente a la pareja gobernante, como ha quedado en evidencia en las recientes medidas en las que se despojó de su nacionalidad a más de 300 personas, algo que se suma a una larga lista de violaciones de derechos humanos en este país. Le pregunto a Carolina, ¿qué implicaciones tiene para las democracias la captura del sistema judicial por parte del Ejecutivo en una región como Centroamérica? Carolina. Gracias. Yo en algún momento hice una analogía de los autoritarismos como un virus, ¿no? En tiempos de pandemia era una muy buena analogía. Y los virus tienen víctimas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras víctimas de cualquier proceso de consolidación de liderazgo autoritario es precisamente la independencia judicial, porque el sistema de justicia está diseñado para ser el último recurso que detiene, ¿no? Los retrocesos democráticos. Si uno se va como a las versiones clásicas, ¿no? De lo que son los diferentes poderes públicos en una democracia, sabemos que se necesita para que esos poderes públicos estén checados, ¿no? Y no extralimiten sus funciones, un sistema de contrapesos. Y es el sistema judicial el último recurso, el último contrapeso, que cuando es independiente funciona de manera efectiva para detener, ¿no? Cualquier amenaza a la democracia. Y bueno, como tú bien mencionaste desde un inicio, Nicaragua es uno de los ejemplos tal vez, ¿no? más trágicos
de lo que le hace el autoritarismo a un país, ¿no? Y sí, desde hace ya muchos años, la cooptación del Poder Judicial por parte del gobierno Ortega Murillo puso, ¿no? El clavo final a la urna, ¿no? Se hundió la democracia. Siempre se hunden las democracias o comienza un proceso de hundimiento democrático cuando se pierde el sistema de justicia. Ahora, Claudia, la experiencia en Honduras y Guatemala ha sido bien particular porque en ambos países ha habido comisiones independientes, internacionales, que han trabajado en luchar contra la corrupción y contra la impunidad. En Guatemala el éxito de la CICIG fue bastante connotado, sin embargo, después de su cierre, por motivos políticos y diferencias de temas de países, a partir de ahí se ha empezado a perseguir a los excomisionados que hicieron investigaciones en estos casos de corrupción. De hecho, con criterio ha participado en varias investigaciones mostrando cómo ha sido esa persecución de los que antes eran defensores o abanderados de la lucha contra la corrupción. ¿Qué significa eso para un país como Guatemala y para Honduras? ¿Significa que está enquistada la corrupción en las estructuras de poder de Centroamérica o cómo se interpreta este giro de pasar de investigador a investigado, Claudia? Yo creo que, y qué bueno que haces la referencia hacia el pasado, Carlos Eduardo, porque si nos concentramos demasiado en el punto, en el momento actual que vive Guatemala, lo desconectamos y no interpretamos que en realidad es una consecuencia, es un efecto. Aquello fue una causa y ahora estamos viviendo el efecto. Lo que en aquel momento, 2015, 2016, nosotros, la sociedad guatemalteca, los periodistas, imaginamos es que los efectos eran la construcción de culturas de legalidad, la construcción de una condición, un ánimo nuevo en la sociedad guatemalteca en relación a la corrupción, pero ha pasado todo lo contrario. La toma del poder de Jimmy Morales, el expresidente, y Alejandro Yamatei ha sido un proceso en donde se han cooptado el resto de instituciones. Fiscalía General, una de ellas, la crucial, y luego el organismo judicial. ¿Qué pasa con esto? Que no solo se detuvo aquel avance para controlar la corrupción, sino además se dirigieron todos los esfuerzos para castigar a aquellos que en su momento persiguieron la corrupción. Y en eso se incluye a fiscales, a jueces, pero también a periodistas, Carlos Eduardo. Hoy por hoy Guatemala empieza a contar ya a un buen número de periodistas que están en el exilio. No todos van a asumirlo abiertamente porque el golpe ha sido muy duro y algunos aún viven el efecto de protegerse a sí mismos y a sus familias que quedan acá con esa confidencialidad. Entonces, el marco es aquellas acciones y la amenaza que supuso para quienes gozan de un privilegio. ¿Qué privilegio? Poder económico, poder político, poder social. El golpe que significó o que dio CICIG a diferentes élites, y les voy a hablar de élites empresariales, élites políticas, élites incluso académicas, élites religiosas, sucumbió, amenazó una estructura de privilegios y lo que estamos viviendo hoy es afianzar ese privilegio que se tuvo y que se vio amenazado, pero además garantizar que no vuelva a suceder una avanzada como esta. Bueno, ya veremos más adelante un poco para poder conversar más en profundidad sobre esas élites de privilegios que no son solamente los gobernantes, ¿no? Ahora, Camilo, hemos hablado de que sin independencia pues la justicia se corrompe, pero ¿qué otros factores influyen para que los sistemas judiciales en Centroamérica estén siendo manipulados o cooptados, como mencionó Carolina anteriormente? Sí. Bueno, hay una infinidad de factores, ¿no? Pero yo solo mencionaría dos. Digamos, nosotros, todas las sociedades latinoamericanas arrastramos desde la época de la colonia unas instituciones que heredamos de España,
y que, por ejemplo, traen esta idea de fueros, que es a lo que se estaba refiriendo Claudia. No siempre en las sociedades latinoamericanas la ley aplica para todo el mundo. Y haciendo referencia un poco a la pregunta anterior, yo tiendo a ver estos episodios de las comisiones, en particular la de la CICIG, como un episodio en una historia larga de democratización del país. ¿Sí? Que empezó realmente desde la independencia, ¿sí? A través del cual todas las sociedades, y en este caso la guatemalteca, ha intentado consolidar un sistema democrático. Lo que hacía la CICIG era intentar imponer un valor democrático esencial, que es el imperio de la ley, es decir, la ley aplica para todos, cosa que no ocurre en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Como lo dije, heredamos esta idea de fuero, de que hay gente que está por fuera de la ley, a quien no le aplica y quien vive de estos privilegios y que ha vivido a lo largo de todas estas décadas de estos privilegios que le supone estar por fuera de la vigencia y de la aplicación de la ley. Eso fue lo que hizo CICIG, intentar imponer esta, que es una norma democrática esencial, y lo que estamos viendo ahora, digamos, es la respuesta de quienes, pues por obvias razones, no quieren ver afectados los privilegios que les suponen estos fueros. Pero volviendo al tema de ese a mí me parece un factor esencial, las instituciones que hemos heredado y que tienen vigencia y que han tenido vigencia realmente durante 2 siglos. Pero también, y ya trayendo el tema un poco más hacia acá, me parece muy interesante también el factor de las nuevas tecnologías y cómo se informan las personas en las democracias actualmente y el papel que juegan en particular las redes sociales, ¿no? Si uno piensa cómo se informaba la gente antes, hace 30, 40, 50 años, había, digamos, una concentración del poder de informar que, si bien estuvo muy criticado por mucho tiempo, y si nos acordamos, digamos, uno que habló suficiente de esto fue Noam Chomsky, sobre cómo los medios de comunicación lograban fabricar consenso, y a partir de ahí se creó toda una escuela analizando el poder de los medios de comunicación en las democracias. Hoy no nos informamos a través de un número limitado de medios. Realmente nos informamos por una infinidad de fuentes de información que no siempre tienen esos procesos que tenían los medios anteriormente y que hoy tienen, digamos, los medios formalmente dichos, que tienen un consejo editorial y que tienen, digamos, que se basan en valores sobre la independencia, la objetividad. Claro. Sí, eso no hay hoy, y las redes sociales lo que hacen y lo que logran hacer es influir en la opinión pública de una manera que ponen contra la pared a las democracias, ¿sí? Porque realmente ya no es esta información que surge, no necesariamente surge basada en los valores de la independencia, la objetividad, sino que puede fácilmente estar sustentada en la intención de manipular la opinión pública. Entonces, y esa opinión pública en las democracias se convierte en votos, y esos votos se convierten, pues, en gobierno y en últimas en decisiones de gobierno. El Brexit es una idea, un ejemplo, el referendo para la paz en Colombia es otro ejemplo, pero un ejemplo claro hoy es cómo por ejemplo, y sobre todo para esta región, uno ve que la migración, que es en esencia el resultado de un proceso de globalización, hoy, a través de esta infinidad de fuentes, se está presentando como una amenaza a la seguridad. Entonces, el migrante, claro, que tradicionalmente es sujeto de derecho en el derecho internacional, hoy es visto como una amenaza a la seguridad, y de ahí pueden surgir decisiones contrarias a lo que tradicionalmente hubiéramos esperado. Gracias, Camilo. Estás trayendo varios aspectos a la mesa, digamos, no solamente esa tradición histórica, sino cómo se empiezan a criminalizar fenómenos que son sociales y el factor de los medios de comunicación. Y ahí eso me da pie para preguntarle a Emanuel, en el caso de la instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas. En Guatemala, que estábamos hablando ahorita con Claudia, el director del periódico, que es un medio emblemático en Centroamérica, José Rubén Zamora, que de hecho por CPJ en su momento fue considerado uno de los héroes de la libertad de prensa, fue encarcelado por supuesto lavado de activos.
y ese caso ha sido tomado por las organizaciones internacionales como una evidencia de que hay una persecución sistemática al ejercicio de los periodistas. Con la experiencia, Emanuel, que tiene en Colombia y en otros países, ¿cómo funciona este amedrentamiento a los periodistas desde el Poder Judicial? Gracias, Carlos. Pues me parece muy pertinente la pregunta que haces. Digamos que el derecho internacional de los derechos humanos, pues al garantizar la libertad de expresión y de prensa, pues eh, establece una serie de garantías sobre cuáles son las restricciones que puede haber sobre los trabajos, el trabajo de los periodistas. Y digamos ahí, pues lo primero que hay que decir es que obviamente la libertad de expresión no es un derecho absoluto y digamos que una visión de mucha gente de pensar que cuando uno está diciendo que se defiende la libertad de expresión, se está defendiendo la impunidad de los periodistas o de los defensores, etcétera, y pues realmente no es eso, está pensando más en un criterio de balance, que es lo que habla el derecho internacional, y dentro de esos balances, el derecho internacional ha hablado de que el uso del derecho penal debe ser cuidadoso, ¿sí? Y especialmente cuando implica el uso de sanciones de prisión. Incluso en muchas oportunidades, pues ya hay tribunales internacionales y pues incluso el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya han dicho que las penas de prisión pues nunca serán procedentes como sanción por posibles abusos en la libertad de expresión. Entonces, digamos como que ya por punto de partida, tener la posibilidad de que exista dentro de los códigos la posibilidad de enviar a la cárcel a alguien por un delito relacionado con la libertad de expresión, ya es algo que puede estar en contra del derecho internacional. Y pues, de todos modos, pues ya es algo que deja en el arbitrio de las autoridades la posibilidad de ejercer el castigo más severo que tiene el derecho. ¿Cierto? Y en ese sentido, pues la posibilidad de que exista un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad. Entonces, digamos, cuando existen esta posibilidad de sanciones y cuando efectivamente son aplicadas, pues hay un problema de que genera como una disuasión sobre la sociedad, para hablar sobre determinados temas. Y cuando las razones por las que se llega a esta sanción son publicaciones sobre temas de interés público, el efecto disuasorio es más grave, porque digamos, no es un efecto disuasorio sobre la posibilidad de injuriar o calumniar o de difamar, sino un efecto disuasorio para hablar sobre temas de interés público, que como son el gobierno o como son los funcionarios públicos u otros temas relacionados como con la vida cotidiana que le pueden generar interés a la sociedad. Entonces, digamos, algo que pasa en muchos países en los que existen como un desbalance democrático, un desbalance de poderes, es que se utilizan estas herramientas no con el fin de corregir errores o con el fin de salvaguardar derechos de otras personas, sino con el fin de castigar y de generar ese efecto inhibitorio, ¿sí? Y en efecto, pues el derecho internacional habla de que esas no pueden ser las medidas y pues tiene que haber salvaguardas para eso. Claro, Entonces, ahí, pues, ahí, Manuel, me das un pie precisamente sí. porque recientemente fue noticia en Guatemala la decisión de un juez de ordenar a los periodistas que daban seguimiento al caso de José Rubén Zamora, ¿no? Allí, Claudia, esa mordaza adicional a los comunicadores, ¿cómo se interpreta en la lógica de lo que menciona Emanuel? ¿Es un efecto intimidatorio no solo contra la prensa, sino también contra la sociedad o cómo ha sido recibida en estas medidas judiciales recientes? Mira, si me ves sintiendo es porque lo que estaba diciendo Emanuel es exactamente lo que ocurre en Guatemala. Antes yo estaba acostumbrada recién dejo la sesión de planificación de los programas que es cada día. Y yo estaba acostumbrada al cierre de la fuente oficial, pues ya era una censura, ya estamos acostumbrados a que Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, imagínense ustedes, es una fuente que no atiende a los medios de comunicación y en algún momento en reunión con editores
colegas de otros medios, yo hice el siguiente comentario. Miren, de verdad que yo estoy acostumbrada a que la fuente oficial nos cierre la puerta en la cara, porque creo que los periodistas nos acostumbramos a este tipo de rechazo o cierre de las fuentes oficiales. Pero lo que no estoy acostumbrada, les dije, es que cuando llamo al consultor A, me dice, no, la verdad es que prefiero no hablar de ese tema, las cosas no están tan bien en el país. Al consultor B, no, yo preferiría no ser del todo crítico en este momento porque bla, bla, bla. Entonces te das cuenta que está pasando lo que dice Emanuel. ¿Qué haces tú cuando tratas de hablar sobre un tema y te das cuenta que tenés que crear plan A, plan B y plan C para encontrar la fuente que esté dispuesta a hablar? Y muchas veces esas fuentes están dispuestas a hablar, pero tenemos que hacer el aviso en nuestras escaletas. Pide que por favor omitamos el tema tal y tal porque X, Y, Z. Entonces, eso es un reflejo de cómo aquella censura que empezó en determinados órganos se va diseminando hacia ciudadanos comunes y corrientes que prefieren no hablar. La captura y enjuiciamiento de los defensores de José Rubén Zamora ha generado ese efecto en el resto de defensa. Ahora piensen, la orden de investigación criminal hacia 8 periodistas que han escrito notas sobre el proceso, ¿qué va a generar en el resto de periodistas? Claro. Allí, Carolina, quisiera que con estos nuevos aportes ahondara un poquito más en esta definición que compartí al comienzo del virus, ¿no? O sea, ¿cuál sería la relación entre esta falta de independencia judicial y el autoritarismo? Mira, yo creo que los sistemas de justicia hay que entenderlos en toda su expresión, ¿no? No son solamente los lugares a donde la gente va a llegar a tener un proceso penal, ¿no? También los sistemas de justicia son lugares para la mediación, ¿no? Para que las y los individuos de una sociedad puedan dirimir conflictos, ¿no? Pero cuando se instala un autoritarismo o al menos hay una aspiración autoritarista en un liderazgo, la aspiración al final es la de control, ¿no? Tú controlas a la sociedad para poder permanecer en el poder, que es el fin último de todo sistema autoritario, ¿no? El de perpetuarse en el poder. Entonces, para ejercer ese control sobre los ciudadanos, empiezas por ejercer el control sobre las instituciones. Y cuando cooptas al Poder Judicial, pasa lo que muy bien describieron Emanuel y Claudia, ¿no? Que es el uso del sistema penal para criminalizar toda voz disidente, sea la prensa independiente, sean los defensores de derechos humanos, sean los operadores de justicia independientes, etc. Pero la otra función es la de dejar que ese espacio, que era un espacio para solucionar conflictos, deje de existir como tal y se vuelva un espacio de miedo, ¿no? O sea, si un autoritario no tiene legitimidad de origen, ¿no? Y en el caso de los autoritarismos donde no hay popularidad, que creo que es, o apoyo popular, como puede ser Guatemala o Nicaragua, tienes que controlar no solo a los disidentes, sino a los posibles disidentes, ¿no? Es decir, a los ciudadanos. Y entonces, para ejercer ese control, el sistema judicial es tremendamente fundamental controlarlo, porque no solo vas a usar el sistema judicial para poner tras las rejas a un Chepe Zamora, ¿no? O para amedrentar a quienes le defienden, sino también para asegurarte que el ciudadano común no se salga del guión que el liderazgo autoritario tiene preparado, ¿no? Entonces, ese establecimiento de formas de control diversas, que al final, insisto, tiene como último objetivo la permanencia en el poder de la élite autoritaria, pasa mucho por el control de las instituciones que no solo criminalizan, sino que tienen que garantizar justicia, ¿no? Que tenían que haber sido el espacio ciudadano para dirimir conflictos, pero que se vuelve un espacio que criminaliza, que ataca, que está controlado, y entonces
pierdes un lugar fundamental en donde los ciudadanos pueden ir a dirimir diferencias. El que dirime las diferencias al final es el poder, ¿no? El poder, en este caso, el poder ejecutivo. O sea, la resolución de conflictos se disuelve, ¿no? Y se controla y pasa a ser el autoritarismo, usualmente ejercido por una persona, dos personas, como el caso nicaragüense, o por una élite, como el caso guatemalteco. Es realmente una apuesta importante la que hacen los liderazgos autoritarios al eliminar la independencia del Poder Judicial, la de usarlo para criminalizar, pero también quitarle a los ciudadanos ese espacio de resolución de sus diferencias. Voy a ir sumando aquí preguntas del público. Nos llega una de El Salvador, que se la dirijo a Camilo, y es cómo desde las herramientas que da la democracia se pueden revertir estos procesos autoritarios o dictatoriales en algunos casos, que además paradójicamente pueden ser muy populares en algunos sectores de la población. ¿Cómo crees y qué herramientas daría la democracia para eso, Camilo? Bueno, digamos que la experiencia lo que nos ha mostrado es que estos procesos democratizadores pueden venir de arriba, es decir, digamos, impulsados por poderes externos o surgir desde abajo, como la materialización de los miembros del colectivo social, es decir, de lo que comúnmente conocemos como pueblo. Si a mí me preguntan, yo creo que recientemente las experiencias de democratización desde arriba no han funcionado. Si uno piensa Irak, Afganistán, esas avanzadas internacionales para implantar sistemas de gobierno, pues no han funcionado muy bien. Y también hay que tener en cuenta que la política exterior de los países es una política que beneficia sus intereses. No hay una política internacional que busque solo la democracia per se. Busca la democracia cuando la democracia es beneficiosa para sus intereses. Y entonces digamos que, y eso digamos, yo sé que el debate es bien amplio y yo sé que hay buenas digamos, opiniones a favor de eso, pero personalmente a mí me parece, yo creo que los procesos democratizadores deben surgir de abajo y deben surgir es de lo que la gente quiere, ¿sí? Y también si uno lo piensa, son procesos largos, ¿sí? La democracia para consolidarse al nivel que lo vemos hoy en Europa se demoró 15 siglos, ¿sí? Nuestras democracias no tienen 200 años, ¿sí? Nuestras democracias son muy chiquitas. Ahora, digamos que nosotros ya conocemos la ruta, nosotros ya sabemos a dónde ir, ¿no? Cosa que allá fueron descubriendo a lo largo de 1500 años. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son las herramientas que da la democracia? Esencialmente son las elecciones. Y yo creo que el peor error que uno puede hacer es, digamos, pretender que yo voy a cambiar sin elecciones. ¿Sí? Pero también hay que entender una cosa, uno no entra a jugar un partido bajo las reglas estándar. Cuando yo quiero democratizar, yo no estoy jugando con un árbitro imparcial, ¿sí? Yo estoy jugando quizás con 2 jugadores menos, estoy jugando con el árbitro cargado, estoy jugando con unas reglas que están contra mí. Y yo debo saber eso y debo jugar así. Y así es como se logran, digamos, las transformaciones democráticas desde abajo. Y son en últimas, digamos, la colaboración armónica entre varios sujetos sociales, dentro de los cuales sí está la comunidad internacional, porque sí en la comunidad internacional hay actores que sí ven un interés y sí ven un beneficio propiamente dicho en los sistemas democráticos, ¿no? No quiere decir que la comunidad internacional no participe. La comunidad internacional es muy importante, pero la sociedad civil nacional también es muy importante. Las élites, las élites económicas, las élites políticas, antes de que todo el mundo se rinda y empiece a jugar el nuevo juego, ¿sí? Los académicos siempre han jugado, digamos, un papel muy importante en estos procesos democratizadores. Todos esos, sabiendo que están jugando en contra, que tienen las normas en contra, participando de las elecciones y siendo muy ingeniosos, cambian a través de las elecciones. Bueno, y sin duda allí el papel de la prensa es fundamental y quiero, Emanuel, si puedes ayudar a complementar esa respuesta, y es precisamente sobre las alertas adicionales que hay
en el caso de Centroamérica en materia de libertad de expresión y en libertad de prensa? Claro, pues digamos, la prensa juega un rol muy importante dentro de todas las sociedades, pues como un balance, también como una especie de árbitro externo al sistema que permite, pues, si me entiende, hacerle un control al poder, ¿cierto? Y pues digamos, la falta de garantías judiciales, de seguridad, de independencia económica, etcétera, pues hacen que este tipo de actores que en muchos lugares son conocidos como perros guardianes de la sociedad, pues no puedan De la ejercer ese democracia. rol. Depende, algunos dicen de la sociedad y algunos de la democracia. De ese rol no se pueda jugar y entonces no, pues eso también hace pues que se siga jugando un partido democrático, un juego democrático con desbalance, ¿sí? Y que pues realmente los medios de comunicación no puedan cumplir ese fin que tienen de ser vehículos de la información de interés público, ¿sí? Entonces es muy importante que los estados pues reconozcan e implementen pues las obligaciones que están súper claras en los documentos del Comité de Derechos Humanos, de las sentencias de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la CIDH, etcétera, digamos, están ahí. Digamos que no hay mucho que discutir sobre cómo proteger estos derechos. Hay unas discusiones como súper elaboradas en otras partes del mundo sobre temas de Internet, de cómo lograr balance en temas de Internet, etcétera, pero pues los básicos de no mandar a los periodistas a la cárcel, de establecer sistemas de protección válidos, ya existen y pues los estados pues están en una obligación a implementarlos, ¿cierto? Claro, allí ahorita mencionaba Camilo el tema de las élites, el rol de las élites y el rol de las instituciones. Sin embargo, Claudia, te pregunto por qué parece que las instituciones en Centroamérica no han podido responder con vehemencia ante los golpes del autoritarismo. O sea, ¿cuál es esa debilidad institucional que pareciera ser ahorita como una de las características de la región? Me encanta la pregunta, pero quiero referirme a dos puntos esenciales de Camilo y de Emanuel. Primero, la pregunta, ¿por qué las instituciones no han sido capaces de garantizar la democracia? Y la voy a conectar con la respuesta de Camilo, que nos dice las elecciones son la garantía de. En realidad, la primera garantía debieran ser las instituciones, porque aquí en Guatemala está pasando todo lo contrario de la premisa que compartiste, Camilo. Aquí, quien tiene real y quien tiene claro el panorama, sabe que las elecciones es una ilusión pensar que es la modificación o el rescate de lo que estamos viviendo. Sin menospreciar que las elecciones son una herramienta, son un elemento vital de la democracia. ¿Por qué las instituciones no han sido garantes de los procesos democráticos? Eso tiene que ver también con que hay una élite política que ha sabido cooptar esas instituciones, y si los periodistas son los guardianes de la democracia o de la sociedad, como dijo Emanuel, las instituciones y las personas que están nombradas allí se convierten en los guardianes de ese autoritarismo, en los guardianes de los privilegios de esas élites, en un juez que no es capaz de firmar una resolución en contra de un conglomerado empresarial que ha sido muy poderoso porque no sabe muy bien que las consecuencias a través del poder político que se encuentra cooptado va a ser perder su trabajo y perder su carrera. Creo que para entender a Guatemala y el fenómeno y la degradación de su democracia hay que, de alguna manera Carolina lo mencionó y dijo, en el caso de Nicaragua, identificamos a dos personas. En el caso de Guatemala, son unas élites y creo que hay que tener clarísimo que por eso es que las ilusiones acá, las elecciones acá parecen una ilusión, porque las élites lo tienen de una manera tan cooptado que es, digamos, el gobernante de turno, ¿verdad? Que sigue afianzado y enganchado con esas alianzas que se han creado, alianzas en donde se van a mezclar intereses comerciales, empresariales y de crimen organizado y narcotráfico, hay que decirlo de esa manera, y que están bien a bien
con el político de turno, y el político no se incomoda de tenerlos como socios. Las instituciones no funcionan porque están cooptadas y están dirigidas por los guardianes de ese proceso de degradación, Carlos. Esa es la realidad. Allí, Otro, Camilo. Sí, claro, si me Allí permite. dale, último Claudia. Dale. dato, comparto un último dato. Fíjense ustedes, pues, ¿por qué sostengo esto de las elecciones como una ilusión en el caso particular de Guatemala? Los candidatos que llegan a la presidencia de guatemalteca llegan a la segunda vuelta con menos del 15% de los votos emitidos. Eso nos dice todo. Eso nos dice por qué aquí no hay un Nayib Bukele, por qué no hay una Murillo, por qué no hay un Ortega, ¿verdad? Menos del 15%. Perdón. Claro. No, perfecto. Y le doy paso a Camilo, digamos, un poco como Sí. contrapregunta. Camilo ahorita mencionaba cómo, pues, claro, en nuestros países y en Centroamérica es relativamente nueva la democracia, ¿no? O sea, en otros países se han consolidado durante muchos años y la región ha recientemente pasado guerras sangrientas, golpes de Estado. Pero entonces, en ese panorama, Camilo, donde también hay una afectación de las élites y de los sectores que podrían estar siendo determinantes para la consolidación institucional, ¿cómo puede Centroamérica fortalecerse para que los ataques autoritarios no terminen predominando? Sí, me parece muy interesante, digamos, poder extendernos aquí un poquito en este tema en particular. ¿Por qué digo que la democracia es la única, perdón, las elecciones es la única institución que queda y es la que permitiría un cambio de régimen? Porque es que si yo renuncio a las elecciones, lo que me queda es un golpe de Estado violento. Entonces, y pues, bueno, esa es una opción, pero digamos que si no podemos, es decir, digamos, me parece más complicado poder tumbar a un gobierno autoritario a través de la violencia que a través de unas elecciones. Ahora, dos, mi analogía al deporte, y es cuando dije, uno entra a las elecciones perdiendo, uno sabe que el juez está en contra de uno sabe que uno está jugando con 2 jugadores menos. Con esa analogía me refiero a eso que mencionaba Claudia, es decir, hay un Consejo Nacional Electoral que está cargado hacia unos intereses, hay un Consejo Nacional Electoral que está excluyendo ciertas candidaturas porque son las que amenazan esos ciertos intereses. A eso me refiero con la analogía, pero y a eso me refiero cuando digo, yo entro sabiendo que tengo que ganar a pesar de que el juez está en contra mío. Yo entro al partido sabiendo que tengo 2 jugadores menos. Yo entro sabiendo todo eso. Y voy a poner un ejemplo también, otro ejemplo que me parece también muy interesante, porque es digamos, si los presidentes en Guatemala se eligen con el 15%, eso quiere decir que hay 85% de personas que no están votando. Una posibilidad es ir por ese 85%, ¿sí? Es saber que el Tribunal Electoral está contra mí, saber que quizás a mí y a mi amigo y a mi otro colega los van a excluir de la contienda, pero debe llegar alguien, y a eso me refiero otra vez, que es esta coordinación entre actores, que sí hay actores democráticos. Hay algo también muy importante para tener en cuenta: el poder no es monolítico, no hay un poder, el poder, es decir, hay mucha gente con muchos intereses a la vez. Entonces, uno sí se puede, y así es como se ha logrado consolidar estas coordinaciones de actores, entre los que está la prensa, desde luego, la academia, la sociedad civil, algunas élites políticas que también querrán y verán interesante el cambio de la rotación de élite. También habrá élites económicas que vean interesante también la rotación de élites. Es decir, entendemos que las elecciones como institución digamos, es como el premio gordo. Ahí es donde todo el mundo quiere llegar. Pero lo que no hay que perder de vista es que sí va a haber elecciones. Sí hay. La gente va a ir, claro. Va a ir, muy poquita, 15%, va a ir y va a votar. Y alguien va a ser presidente. Si yo renuncio a eso, básicamente estoy renunciando al cambio de régimen. Claro. Carolina, aquí preguntan desde Honduras,
y Ya. le traslado la pregunta a Carolina. ¿Cuál sería para ustedes, digamos, con la experiencia que ustedes tienen en mirar América Latina durante tantos años, cuál sería ese antídoto, según ustedes? Sí, bueno, siguiendo la analogía del virus, ¿cómo nos vacunamos contra él, no? Yo creo que efectivamente estamos en un momento, en un muy mal momento de esa pandemia del autoritarismo, ¿no? O sea, realmente la cooptación de las instituciones, y Centroamérica es ciertamente un ejemplo bastante claro, y la toma del poder y el mantenimiento del poder de los liderazgos autoritarios en la región pueden desanimar al más optimista. Y en eso pues tenemos que tener ese diagnóstico muy claro. Ahora, ¿cómo logras una transición democrática ante liderazgos autoritarios eh, tan consolidados como el nicaragüense, por ejemplo, o tan veloces como el salvadoreño? Porque Nayib Bukele, yo siempre he dicho que él parece que trata de instalar un autoritarismo con esteroides. O sea, en 3 años Bukele controló instituciones que le llevaron a Chávez 10 años controlar, ¿no? En Venezuela. O sea, sí, es un proceso acelerado, ¿no? De instalación de pérdida de la democracia. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso? Y ahí también esto hay que decirlo con responsabilidad, ¿no? Es un camino doloroso para quienes entramos en la lucha contra estos autoritarismos. Y yo lo veo de dos maneras. Mucha gente dice, bueno, estamos de nuevo en los años 70, cuando América Latina, a través de golpes de Estado, tenía las dictaduras del sur, etc. Y no realmente, ¿no? Yo creo que los autoritarismos de hoy en día son mucho más sofisticados, ¿no? Pinochet no usaba Twitter, Ríos Montt no comerciaba bitcoins, Stroessner no tenía mañaneras o a los presidentes, ¿no? Diariamente. O sea, estamos en una época en donde el uso de las plataformas de comunicación masivas dan a estos autoritarios otro tipo de control y manipulación que es muy distinta, y luego estamos frente a autoritarios que utilizan a la democracia para llegar al poder y que utilizan los mecanismos democráticos para perpetuarse. Llegan electoralmente al poder. Nadie puede decir que Nayib Bukele no fue un líder electo, y probablemente nadie va a poder decir que se va a reelegir con una gran mayoría. Entonces, lo de las elecciones también hay que problematizarlo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y luego ustedes ven que la libertad de expresión, los autoritarios sí se la adjudican como absoluta, ¿no? Ellos pueden decir, utilizar todas sus plataformas y sus grandes megáfonos para desacreditar, para mentir, para desinformar, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Están violando mis derechos a la libertad de expresión cuando dicen que yo no debo denunciar a la prensa corrupta, terrorista, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa sofisticación de los liderazgos autoritarios, nos toca de la sociedad civil ser igualmente sofisticados, ¿no? Y saber resistir y saber detener estos avances autoritarios, reinventándonos. El caso nicaragüense es muy emblemático, ¿no? De los 222 presos políticos que fueron liberados, bueno, no dice liberados, sí salieron de prisión, pero fueron desterrados. Escarcelados, sí. Encarcelados, sí. Bueno, además desterrados, ¿no? Ni siquiera es que pudieron quedarse en Nicaragua. Había un buen número, ¿no? Que no solo eran periodistas, trabajadores de la prensa, dueños de medios, etc. Y a mí lo que me impresiona siempre de la sociedad civil nicaragüense es su capacidad para reinventarse, ¿no? Entonces, ustedes ven que algunos de los principales medios de comunicación y centros de análisis sobre Nicaragua operan desde el exilio y operan de una manera realmente muy impresionante, ¿no? O sea, con muchísima capacidad de informar y de analizar la situación de Nicaragua y de llamar, ¿no?, a procesos de solidaridad que son tan importantes. Uno ve el periodismo guatemalteco y el periodismo salvadoreño y ve lo mismo, ¿no? O sea, periodismo de investigación que además devela las cosas que estoy segura que Bukele todas las noches pide que no se develen, ¿no? Y entonces las revelaciones que hace, por ejemplo, el Faro, terminan siendo usadas en Estados Unidos para pasar, ¿no?, acusaciones
contra líderes de la pandilla, etcétera, que ponen en tela de juicio la complicidad, ¿no? El rol del propio presidente en haber liberado, ¿no? O haber pactado con las pandillas en ciertos momentos de su presidencia. Entonces, eso lo ha logrado el periodismo, ¿no? Y ahí están las acusaciones en la Fiscalía de Nueva York. Y así, ¿no? La sociedad civil, hay ya mecanismos de Naciones Unidas creados para monitorear estos países, justamente porque la sociedad civil también entendió que necesitaba que el mundo pusiera la lupa sobre estos países, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Resistir, pero también ser tan sofisticado como son los autoritarios, comprendiendo que la asimetría de poder es inmensa y que obviamente hay muchas limitaciones también a lo que podemos hacer de la sociedad civil. Pero creo que en Centroamérica y en otras partes de la región, el periodismo, las defensoras y los defensores de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil están dando su mejor batalla. Emanuel, vayamos un poco más hacia este tema de la sofisticación por parte de los gobiernos autoritarios y en la sofisticación en el ataque de la prensa. Pareciera como si existiera una cartilla, un manual del autoritario del siglo XXI, ¿sí? Que lo vienen copiando desde diferentes países y uno de primeros puntos de esa cartilla sería señalar a la prensa y encontrar en ella un enemigo común para debilitarla y desacreditar su trabajo fiscalizador. ¿Cómo has visto eso en la región y en otros hemisferios, Emanuel? Sí, me parece una pregunta muy pertinente y pues sí, muy en línea de los comentarios que estaban haciendo. Pues sí, se presentan muchos casos que los gobiernos, los gobernantes hacen referencia a su derecho a la libertad de expresión, pero pues digamos también lo que pasa es que ese uso de la libertad de expresión en muchos casos lo que es la asfixia de la libertad de expresión de otros. Sí, digamos, hay académicos que hablan de que existe ya no la censura por silenciar, sino por inundar, ¿sí? Como por llenar el debate público de bodegas o de sus propios comentarios que pues tienen mucho más alcance porque tienen acceso a los medios públicos, también los medios van a tener un interés en cubrirlos, van a tener la difusión de sus propios seguidores, etcétera. Entonces, digamos, estas son personas que no están en un mismo plano que un medio de comunicación, que un defensor de derechos humanos o que una persona común y corriente, ¿sí? Entonces, por eso es que también tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido en varios momentos a que los funcionarios públicos tienen unos deberes y responsabilidades distintas a la hora de ejercer su libertad de expresión, ¿cierto? Porque ellos tienen mucha mayor capacidad de incidencia sobre los derechos de los demás. Entonces, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho en casos sobre Venezuela que, y también lo dijo recientemente en casos sobre Colombia, en el de la UP, que el poder que tienen de comunicación los gobiernos hace que ellos tengan que tener mucha más cautela a la hora de pronunciarse porque esto puede llevar a climas de estigmatización o puede verse como permisos, autorizaciones o simplemente la vista gorda frente a agresiones contra estas personas, ¿cierto? Entonces, por un lado, esta herramienta que tienen algunos gobiernos autoritarios sirve, uno, para inundar el debate público con sus posturas y dos, pues también para promover de una forma un poquito disimulada, entre comillas, agresiones contra la libertad de expresión. Sí, entonces eso pues también no se puede ver como un simple ejercicio aislado de la libertad de expresión, sino que tiene que verse cuál es el tipo de actor que está hablando y en ese sentido las responsabilidades que tiene. Allí quisiera, Camilo, retomar algo que mencionó Claudia y que es supremamente relevante en Centroamérica, y es la ola de violencia a partir del narcotráfico y de la presencia cada vez más de bandas criminales y del crimen organizado, no solamente local, sino regional y transnacional. Y esto obviamente pone en jaque a los gobiernos,
pone en primer lugar de la agenda la seguridad ciudadana. ¿Cómo estas variables adicionales están presionando a los órganos judiciales y a su independencia? ¿Cómo lo lees, Camilo? Sí. Sí, bueno, digamos, la captura de los sistemas judiciales puede venir desde adentro, que es lo que hemos venido discutiendo, digamos, a partir del Poder Ejecutivo, intentando capturar el funcionamiento y las decisiones del judicial, pero también puede haber captura de afuera, y la captura de afuera, digamos, se entiende cuando son intereses privados, ya sea legales o ilegales, que van también igual a influir en el funcionamiento y en las decisiones del Poder Judicial. En el caso, en ese caso, en la influencia de actores criminales, digamos que ya el asunto, ahí sí nos volvemos globales, ahí sí, digamos, el asunto se sale de la discusión nacional, porque los retos de seguridad hoy son transnacionales. Digamos, ya no estamos peleando cuando estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de pandillas de barrio, ¿no? Estamos hablando de carteles que tienen influencia regional, cuando menos. Pero el tráfico de armas, por ejemplo, que es otro gran tema en la agenda de seguridad, también cruza fronteras. El lavado de dinero es global, se lava dinero, la mayoría, hoy el mayor blanqueador de dinero es Estados Unidos. ¿No? Digamos, ya nos estamos saliendo digamos, del debate y del análisis nacional o regional. Y en ese sentido, ya, digamos, la intervención externa ya digamos, toma, digamos, un papel diferente, ¿sí? ¿Por qué realmente un sistema judicial capturado por intereses criminales realmente es, además de un reto para la democracia nacional, es un reto para el sistema internacional, que se basa en la capacidad de los estados para frenar estas amenazas contra la seguridad, ¿no? Es decir, para parar el narcotráfico, todos los estados del mundo tienen que aportar un pedazo, tienen que hacer su propio aporte. Si el país X deja de hacer ese aporte porque su sistema judicial está capturado por un cartel de narcotráfico, ese ya no es un problema solamente para el país, no solamente para la región, sino para el mundo entero. Lo mismo en términos de tráfico de armas, lo mismo en términos de lavado de dinero, lo mismo en términos de tráfico de personas, lo mismo en cualquier economía ilegal que estemos analizando. Eso ya se vuelve un tema internacional, y desde luego pues los actores se amplían y ya, digamos, el asunto y el análisis se vuelve bastante más complejo. Allí obviamente no solamente son los jueces tradicionales, sino lo que hablaban anteriormente de los tribunales electorales, ¿no? Un caso, Claudia, en Guatemala, que está haciendo foco de atención, es cómo se negó la candidatura a políticos de movimientos que podían ser, digamos, alternativos o de izquierda a las corrientes actuales, y en cambio se validan a otros políticos que vienen de la línea de derecha, digamos, que es la actualmente gobernante, ¿sí? ¿Cómo esa falta de independencia afecta a esas condiciones que hablaban anteriormente de lograr un espacio para cambios realmente democráticos? ¿Cómo se mina la confianza en la administración pública a partir de estas decisiones, Claudia? Es que a eso me refería yo cuando le decía a Camilo, ¿y qué pasa cuando las elecciones son meramente una ilusión? ¿Qué pasa cuando, digamos, el propio sistema determina quién va a participar, y quién va a participar es un garante de la prolongación de ese sistema? Sin embargo, voy a responder a tu pregunta, pero tengo aquí anotadas varias ideas que compartieron los panelistas, y creo que me interesaría mucho hacer ciertas réplicas. Cuando nos preguntas sobre el antídoto, cómo se rescatan las democracias, cuando la respuesta de Camilo viene y dice, miren, son las elecciones. Escuché bien a Carolina a hablar sobre digamos, el autoritarismo con esteroides,
Nayib Bukele. Yo creo que los tiempos modernos y sobre todo el conflicto Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia hacia Ucrania, le están dando al mundo una lección que a veces vamos sobre la marcha y tenemos que digerir en el tiempo real. Creo que, y yo me haría la pregunta cuando preguntamos por el antídoto o la vacuna, siguiendo la analogía de Carolina de los virus, cuando preguntamos ¿cuál es la solución? Y las elecciones, yo respondo, mira, son una ilusión, pues, o sea, sin irme, digamos, al escenario extremo del golpe violento. Yo no creo en los golpes violentos cuando digo las ilusiones parecen una ilusión, pero ¿y los organismos multilaterales? Porque formamos parte de una comunidad y ahí es donde digo, me voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero voy a esperar 8 años para que una corte interamericana diga, no, mire usted, señor, usted Estado se confundió a la hora de llamar a la periodista y preguntarle quiénes son sus fuentes de información. Leí con mucha atención después de la orden judicial de investigar a 8 periodistas por las coberturas en el caso de José Rubén, la resolución de la Corte Interamericana que atañe a nuestro oficio como periodistas, emitida por el caso chileno. Pero cuando yo la iba leyendo, porque yo decía, aquí está el antídoto a lo que nos está pasando, yo digo, pero llegó 8 años después. Creo que la lección que nos está dando Rusia, Ucrania, lo que Estados Unidos ha hecho y que en algún momento la Unión Europea pareció que dijo, sí, como Estados Unidos lo está haciendo, ese es el camino, vamos a seguirlo, buscando incluso, sentía uno la cierta protección, es que los organismos multilaterales deben de ser más efectivos, ¿verdad? Más efectivos y eficientes, ¿verdad? Deben de ser más veloces. Yo no sé si las sanciones que hoy se están aplicando en aquella región, se pueden crear una especie de sanciones también en nuestros organismos, en nuestros acuerdos y convenios para que por la vía democrática le pongamos un freno a los abusos que se van cometiendo dentro de una democracia. Es peligroso eso que estamos diciendo acá, que los autoritarios llegan al poder a través de las reglas democráticas. La democracia también tiene que diseñar los frenos hacia esos autoritarismos que juegan con su modelo. Y si no se puede internamente, el organismo multilateral debe funcionar de una manera eficiente, rápida, no esperarme 8 años para que la Corte Interamericana venga y diga, Chile se confundió al sancionar a esta persona por criticar a un diputado. Allí, de hecho, Claudia, me das pie para incluir 2 Sí, preguntas. claro, si yo he estado aquí picada, les he dicho, miren, yo las voy a replicar, miren, pero mejor lo voy apuntando, pero sí, por favor. Aquí hay varias, bueno, tenemos una veintena de preguntas, comprenderán, ya estamos sobre el tiempo, iremos incluyendo algunas. Desde Colombia y otra persona, Juan Carlos Vivar, voy a juntar las 2 preguntas. Precisamente el rol de la cooperación internacional para contrarrestar estos procesos, para contrarrestar esta afectación del ejercicio de la justicia y plantean si este autoritarismo es una suerte de desbalance entre el derecho público y el privado. Le doy primero la palabra a Carolina y luego a Camilo y luego a Emanuel con un complemento sobre el caso periodístico. Carolina, ¿cómo ve ese rol de la cooperación internacional y ese desbalance? Sí, no, muchas gracias, Claudia, por tus reflexiones, porque creo que también están además muy ligadas a las preguntas que nos están haciendo desde la audiencia y al debate fundamental, que es, si ya tenemos estos autoritarismos, ¿qué hacemos? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y la necesidad de verdad de buscarle solución a algo que además nos afecta de una forma tan violenta, ¿no? Y mucho más a ustedes los periodistas. Yo creo que no es coincidencia, por ejemplo, cuando tú piensas en Guatemala y en la CICIG, que Jimmy Morales dice, aquí no vuelve la CICIG cuando Trump era presidente. O sea, habría que preguntarse si eso hubiese sucedido con otra administración, ¿no? A la sabienda que era fundamental el apoyo de Estados Unidos para la CICIG, que el 40% de su presupuesto venía de fondos de Estados Unidos, y que desde su inicio había un compromiso de ambos partidos, tanto en administraciones demócratas como en administraciones republicanas, se había apoyado a la CICIG y llega Trump.
¿verdad? A romper el propio, no solo las tradiciones republicanas de Estados Unidos, sino a mostrar que la democracia, o el actor que promovía democracia en la región, tenía una democracia bastante imperfecta, ¿no? Porque si no, Trump no llega al poder. Entonces, efectivamente, yo creo que sí importa mucho el vecindario. ¿Quién va, no? ¿Quién va a oponerse a los avances de Bukele? Yamatei. ¿O quién va a oponerse a las arbitrariedades de Yamatei? Ortega. O sea, o ¿quién va a hablar del ataque contra los periodistas? López Obrador. O sea, el vecindario, como lo tenemos hoy en día, es un vecindario permisivo, es un vecindario en donde, obviamente, creo que lo decías, Carlos, al principio, donde pareciera que el manual del autoritario se lo van compartiendo. Yo siempre bromeo, digo, yo creo que tienen como un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, Daniel, la ley anti-ONG que tú pasaste, ¿me la puedes pasar para pasarla acá en este país? Porque tú ves que se van compartiendo las estrategias de represión y de silenciamiento de los críticos de la disidencia. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional o cómo? Mira, lo primero es que, bueno, la comunidad internacional, que es un concepto bastante cuestionado, ¿no? Como tal, las organizaciones de derechos humanos internacionales, etcétera, no tienen un ejército, ¿verdad? O sea, no, el derecho internacional no tiene policía que lo implemente, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, por hablar de ese derecho. Y entonces sí estamos, o sea, tienes que buscar otras maneras, ¿no? De promover de promover que los principios democráticos y los principios de derechos humanos se instalen fuera de las, de las fronteras de un país. Y sí, son varias etapas. Las sanciones internacionales se implementan, algunas con éxito, ¿no? Hemos visto que en algunos lugares personas llegadas a un régimen político, cuando les sancionan a un familiar, cuando les sancionan ellos mismos y afectan a su familia, sobre todo las sanciones target contra individuos, pueden cambiar de comportamiento, por ejemplo, y entonces se puede generar otro tipo de juego. Pero también tienen un límite las sanciones, ¿no? Pueden terminar atornillando a una persona en el poder, como ha sucedido en otros países donde se han implementado sanciones ya mucho mayores contra la economía. Entonces, hay que buscar, yo estoy de acuerdo, hay que buscar el abanico, ¿no? De instrumentos que hay para poder hacer eso, para poder cambiar el comportamiento de los autoritarios y de todos los actores y los factores que contribuyen a que esos autoritarismos se instalen y se consoliden, y ir aprendiendo de las diversas de los diversos modelos y los diferentes éxitos que han tenido distintos lugares, pero comprendiendo que hay muchas limitaciones y que al final del día también lo interno juega, ¿no? Lo doméstico juega un rol fundamental. Claro, No hay una respuesta, pero la experiencia de las sanciones y los bloqueos, pues en contextos también en la región, pues han dejado unas enseñanzas también muy importantes sobre cómo terminan afectando a la ciudadanía, ¿no? Allí, Camilo, si brevemente puedes complementar esta pregunta, el rol de la claro. cooperación internacional. Sí, digamos, hay un punto en el que quisiera hacer énfasis y es que los procesos de democratización son procesos largos. Es decir, para que Nayib Bukele llegara, Nayib Bukele no llegó de un día para otro. Digamos, hubo una serie de situaciones y de coyunturas sociales, políticas, económicas que permitieron el acceso de Nayib Bukele a la presidencia. Y lo mismo para cualquier presidente, ¿no? Pensemos Ortega, digamos, Ortega peleó una guerra civil, hubo una dictadura de varias décadas, es decir, Ortega no llegó ayer, ¿sí? Y no se consolidó como dictador ayer. Son procesos largos. El deterioro democrático es largo y la reconstrucción democrática también es larga. Entonces, pensar en que vamos a tener una solución pronta y efectiva, a mí personalmente me parece equivocado. Ahora, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional? La comunidad internacional no puede venir a imponer un sistema democrático. Ya hemos visto que eso fracasó, pero la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no es no es monolítica, hay muchos actores que todavía
participan y que impulsan, digamos, procesos de democratización a lo largo del mundo. La cooperación internacional sí es un actor y un socio muy importante en la ejecución y en la evolución de estos procesos de democratización. ¿Sí? Y por cooperación internacional no me estoy refiriendo a USAID, sino me estoy refiriendo a organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del mundo. Me estoy refiriendo también a USAID, ¿sí? Cuando los intereses de USAID se alineen con los intereses de democratización en el país, porque es que Carolina bien lo dijo, los intereses es decir, las políticas exteriores de los países, su objetivo central es promover los intereses nacionales de ese país, no es otro. Digamos, Claro. uno no puede ser ingenuo de pensar que la política exterior del país X está a favor del país Y. No, eso no. A veces se alinean y cuando se alinean, avanzan, ¿sí? Pero respondiendo en pocas palabras, creo que sí, la comunidad internacional sí es un actor y un socio muy importante en los procesos de democratización. Lo que uno no debe es caer en la idea de que va a venir la comunidad internacional, entendida como ustedes quieran, y va a lograr un cambio de régimen. Eso creo que no es acertado. Yo Claro, quisiera una pequeña réplica, Carlos Eduardo, o un sí, pequeño espacio, en dale. realidad no es réplica, pero miren, pues cuando yo pregunté por los organismos multilaterales, digamos, abogo también por los procesos democráticos que allí se pueden consolidar. Sí, me gusta que lo digamos y que cada vez la idea está más superada de que la comunidad internacional o un país externo no va a venir a resolver mi situación, y por eso me encanta. Y aquí estamos todos latinoamericanos, remitirme siempre a José Martí cuando dice no es con el código en francés ni con el código en inglés que se gobierna al indio latinoamericano, lo dice así en su Carta de América. Pero yo les iba a decir, les hablé de las sanciones y un pequeño ejemplo. Miren, acá 2 mineras de capital ruso llegan directamente, las acusaciones, los señalamientos de corrupción son enormes, son... Ya se está reconectando, ya le volvemos a dar la palabra a Claudia. Sí, yo aprovecho para hacer un comentario allí. Obviamente, la presencia internacional no es para imponer modelos de otros lados, pero sí para defender valores que son universales, ¿no? Y ahí es donde es fundamental pues el rol de esa presencia. Pero se conecta Claudia nuevamente. Sí, ya estabas hablando, está silenciada Claudia. Listo. Perdón, no sé si mi programa falló. Las mineras rusas estaban operando en una región del este guatemalteco. Señalamientos de corrupción, pero sobre todo la oposición de las comunidades hacia la operación de una minera, hacia la necesidad de conocer cuáles eran las implicaciones. ¿Cuál fue la única manera que esto terminó? Con las sanciones que puso Estados Unidos. Y yo digo, bueno, un golpe. Ahora también hay que evaluar lo que las sanciones implican, ¿verdad? Ahora la comunidad se quedó sin la fuente principal de trabajo, eso dicen los alcaldes, ¿verdad? Creo que es de que digamos, la comunidad internacional debe en estos momentos sentarse a revisar cuáles son las lecciones que estamos aprendiendo, qué es lo que nos está funcionando y qué es lo que necesitamos diseñar para que nosotros, que somos democracias y que creemos en las democracias, no nos quedemos pasmados cuando las democracias en la vecindad están muriendo. Y de acuerdo con Carolina, el vecindario no es muy prometedor que digamos, estoy completamente de acuerdo, pero afortunadamente, digamos, América no es solo Centroamérica, ¿verdad? Allí, Emanuel, digamos, en la misma línea del rol de la cooperación internacional, con situaciones tan dramáticas como la del periodismo en Nicaragua, que más de un centenar de colegas han tenido que moverse de su país, coger la ruta del exilio por cuenta de las persecuciones y las intimidaciones del régimen de Ortega. ¿Qué mecanismos internacionales hay para intervenir ante estas situaciones y qué mecanismos ha generado el periodismo precisamente para que siga ejerciendo esa labor fiscalizadora y ese rol de poder llevar de manera oportuna, informar sobre verdades relevantes y de interés público? Claro, Carlos. Pues digamos, lo primero que diría es que el rol de la cooperación internacional en general es muy complejo porque pues implica
también las relaciones diplomáticas de los distintos países involucrados. Entonces, esto pues implicará en muchos casos intereses comerciales, intereses políticos o pues también el uso de los mecanismos establecidos a nivel diplomático de comunicación entre los estados. Entonces, como que, pues, si bien los estados dentro de ese mundo de la diplomacia tienen distintas herramientas para señalar abusos de derechos, autoritarismo, etcétera, son complejos de utilizar y digamos como que también el rol que juega la sociedad civil y la prensa, pues también es de exigirle a los distintos estados que utilicen esos mecanismos que existen dentro de la diplomacia, de la comunicación entre estados, ¿sí? O dentro de las instancias intergubernamentales, estilo la OEA, las Naciones Unidas, como para pues poder llegar a una solución, pues digamos, dentro de lo que hoy en día es el orden internacional, ¿cierto? Y ya refiriéndome como a lo que es el rol de la prensa y qué ha hecho la prensa, pues digamos algo muy importante es el trabajo en alianza de los medios de comunicación, ¿cierto? En muchos casos, en Nicaragua, en Cuba, por ejemplo, el rol de la prensa desde afuera del país ha sido muy importante para sacar la información, para poder publicar la información y que sea conocida por fuera del país, donde tal vez pueda haber un nivel de impacto. ¿Sí? Digamos, existen dificultades para publicar y hablar sobre los temas dentro del país, pero eso no significa que no se pueda hablar por fuera, ¿cierto? Y eso también forma parte de esa presión de la sociedad civil y como de ese pedido que se le puede hacer desde la sociedad civil a los distintos estados para que ejerzan esos poderes, esas distintas herramientas que tienen dentro de la diplomacia. Entonces, pues, así como resumiendo, yo diría que es muy importante que el trabajo en red, el trabajo en alianzas, siga existiendo y se siga reinventando como tanto de mecanismos prácticos como de alianzas nuevas, ¿sí? Que se involucren a nuevos actores, no solo de la prensa, sino de la sociedad civil, de los grupos políticos que en algunos casos están en desventaja, ¿sí? Con el fin de pues poder generar pues nuevas formas de difundir información, nuevos conocimientos que puedan ser difundidos con respecto a las situaciones problemáticas. Claro, ya acá veo que se me multiplican las preguntas, pero el tiempo desafortunadamente no se multiplica. Voy a pasar a una ronda de reflexiones de cierre, de reflexiones finales. Lo tomo en el orden de las que me aparecen acá en la pantalla. Camilo, ya para cerrar, ¿cuál sería una última reflexión sobre lo que intensamente se ha venido compartiendo durante esta hora? Bueno, antes de eso quisiera agradecerles la conversación, realmente maravillosa, muy, creo yo, muy al lugar para lo que está ocurriendo en la región actualmente. Yo quiero, digamos, insistir en el tema del trabajo social popular nacional. Es decir, yo creo que los procesos democratizadores sí son una expresión de la voluntad de las personas, que son las que reciben los efectos de la ejecución de las decisiones a través de uno u otro sistema político. Yo creo que de ahí es de donde salen los cambios. Renunciar a las elecciones por más que las reglas estén en contra de los procesos democratizadores, me parece un error peor. Y trabajar con conciencia de que el proceso se demora, el proceso no es corto. También ver las cosas un poco desde una perspectiva general. Las democracias en Latinoamérica no se han consolidado, no todas, casi ninguna, diría yo. Las democracias latinoamericanas están todavía en proceso de consolidación y ver estos episodios como un episodio más dentro de un proceso mucho más general de hacia lo que esperamos todos sea la consolidación democrática en el continente. Gracias, Camilo. Sigo con Carolina. ¿Qué reflexión final nos dejas frente a estas intensas planteamientos que se compartieron?
Sí, yo creo que la primera reflexión es la de no abandonar nunca el terreno de juego, sea para seguir compitiendo en elecciones no competitivas o para seguir haciendo el periodismo que ustedes hacen, o para seguir defendiendo derechos humanos los que defendemos derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la apuesta, ¿no?, de los cierres del espacio democrático, de los espacios democráticos, es a que nosotros salgamos del terreno de juego, ¿no? Los defensores, la sociedad civil, el periodismo independiente, etcétera. Los partidos políticos democráticos, ¿no? O sea, siempre esa es la apuesta final, y a pesar de que nadie dice que el camino es fácil y es completamente humano tener que desistir por razones personales, familiares, etcétera, mientras podamos seguir en el terreno de juego, hay que hacerlo y hay que ir ocupando cada espacio que se va abriendo, ¿no? Cada rendija, porque eso sí, casi todos los sistemas autoritarios, ¿no? Por eso, o sea, que no han llegado al totalitarismo como tal, que ya es el esquema último de absoluto control, tienen rendijas, ¿no? Y saber siempre ir entrando en esas rendijas para reinstitucionalizar, para generar conciencia, para promover solidaridad, para visibilizar problemas, es parte de nuestro trabajo, y creo que, bueno, cada quien desde su rincón lo está haciendo muy bien. Gracias, Carolina. Emanuel, ¿qué sumarías a estas reflexiones finales? Pues también diría que es muy importante que el periodismo pues continúe denunciando. Obviamente pues también es importante la solidaridad entre colegas. Entonces digamos en aquellos países donde la situación es complicada, pues hay periodistas que no tienen la posibilidad de tener un sustento económico o no tienen la posibilidad de hacer su trabajo de forma tranquila, segura. Entonces es importante como esa solidaridad entre colegas que existe, sí, pero digamos, cada vez debe ser más fuerte y de buscarse como más iniciativas, más proyectos relacionados con poder materializar esa solidaridad más allá de los mensajes y pues de la denuncia, que también es muy importante, poder crear herramientas para facilitarle la vida a estas personas que están enfrentando una serie de riesgos que no tienen por qué tolerar, ¿sí? Y que, digamos, tal vez en este momento no están siendo, pues, solventados por los estados, ¿cierto? Entonces, los fondos de apoyo para el exilio, los fondos de apoyo para el sostenimiento, etcétera. Hay muchas iniciativas que ya existen, pero que, pues, tienen que ser aún más fuertes y que espero, pues, que sigan creciendo. Gracias, Claudia. Finalmente, ¿cómo cerrarías tus reflexiones sobre este tema? Pues mira, me conmueve esto último que ha dicho Emanuel, porque que sepan que he estado cerca, muy cerca de 4 salidas ya de Guatemala. Han sido muy impactantes para mí, de verdad, personal y emocionalmente. En primer lugar, mi colega, mi socio, mi compañero de micrófonos en Con Criterio, Juan Luis Font. Y en segundo lugar, otra serie de personas que han estado aquí hombro a hombro y que los he visto salir en unas situaciones que son muy dramáticas. Tengo 25 años de ser periodismo y no había experimentado un clima similar en Guatemala, y pienso que al final me gusta escuchar que en todas nuestras intervenciones siempre fuimos a la democracia. La democracia no es así. La democracia no es ni se parece a esto, pero el costo de la democracia se parece a esto. Creo que me gustaría decir que tenemos que en el momento en que se presentan las dificultades y las amenazas a la democracia, ser reactivos y ser rápidos para poder cortarlas. Como dijeron, las democracias no nacen en un día, no se hacen en un día, pero sí pueden controlarse, digamos, sus amenazas y sus riesgos de una manera más pronta de cómo lo estamos haciendo. Y finalmente pues revisar, digamos, el papel que jugamos todos los que mencionamos acá en este webinar, las instituciones de justicia,
los tribunales electorales, la sociedad civil, la disidencia y aprender a valorar más nuestra vida en democracia. La gente va a valorar más la democracia en la medida en que la democracia representa y le muestra cuáles son los beneficios de vivir en una democracia. Pero cuando esa democracia está capturada por las élites, se están reservando todos los beneficios para sí mismas y todos los que quedan aquí afuera dicen, ¿y a mí de qué me sirve esto? De ahí las migraciones que mencionó Camilo. Pero aquí me quedo. Bueno, pues abrir precisamente estas conversaciones, sostener estos diálogos, mantener el tema en la agenda, es parte del aporte que desde Conectas buscamos hacer en estos procesos democráticos retadores, como bien todos coinciden. Muchas gracias a todos los panelistas, agradecemos a WOLA, al Centro de Estudios sobre el Terrorismo, el Crimen Transnacional y la Corrupción de la Universidad de George Mason en Estados Unidos, y a Concriterio en Guatemala por sumarse como aliados en este diálogo Conectas, y por supuesto a todos los que nos acompañaron durante esta transmisión. Esta grabación va a estar en Conectas en los próximos días. Los invito a estar conectados con Conectas en Twitter, en @conectasorg, y a suscribirse a nuestro boletín en el mismo sitio web para que sean los primeros precisamente en enterarse de nuevas actividades, las que seguiremos teniendo para poder contar temas relevantes, oportunos, de interés y que le dan forma a las Américas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.